Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios. Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo. Amén. Mateo capítulo 13, desde el verso 1 al 9. Amén. Vamos a empezar con una pregunta. ¿Cuántos hubiéramos querido nacer en un lugar diferente al que nacimos? Repito, ¿cuántos hubiéramos querido nacer en un lugar diferente al que nacimos? ¿No? Amén. Dijeron por allá, amén. Amén. Bueno, vamos a ponernos en el curso de la historia. Recuerden que estamos llevando este estudio, esta predicación de la forma cronológica, y nos encontramos en la semana 26 del ministerio de Jesús, ¿cierto? Este es el mismo día, lo que se narra hoy es el mismo día de lo que pasó la semana pasada. ¿Recuerdan qué fue lo que pasó en la semana pasada? O sea, toda la gente que estuvo allá, cuando él sanó al ciego, y al que era un ciego y mudo, cuando Jesús lo reprende, dice que la gente se molestó. Se molestaron los fariseos, se molestaron los de la audiencia, y también se molestó su familia, porque María y sus hermanos vinieron a decirle a Jesús que ya se bajara, que ya se callara, y Jesús lo reprendió fuertemente. Después le preguntan, Señor, allá afuera está tu madre y tus hermanos, y Jesús les dijo que no. Dijo, estos no son mi madre ni mis hermanos, porque ellos no escuchan la voz de Dios, no comprenden. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que escuchan y obedecen la palabra de Dios. Amén. Entonces, esta gente se molestó, pero sin embargo, cuando Jesús sale de la casa, dice que va y se sienta a la orilla del mar. En sus Biblias, en la Reina Valera, dice a la orilla del mar. En mi Biblia dice a la orilla del lago de Kineret, del mar de Kineret. Toda esta gente viene detrás buscando piedras, árboles, donde sentarse para poder escuchar a este polémico maestro. Me molestó lo que dijiste, pero aquí estoy porque creo que tus palabras están golpeando mi alma. Así que voy a tomar un lugar a donde tú te fuiste. Dice que llegó, que era tanta la gente que se agolpó, que él tuvo que subirse adentro de una barca y desde allí empezar a hablarles. Pero hay algo interesante acá. Dice, cuando el Señor observa la audiencia, ve que hay muchos oidores, pero pocos hacedores. Muchos vienen a oír, pero pocos a poner en práctica las ordenanzas de Papá Dios. Vienen muchos que vienen a escuchar, y eso lo observó Jesús. Dice, vienen muchos a escuchar, pero la mayoría que viene a escuchar no vienen a hacer, simplemente a escuchar.
Y empieza con un discurso que para el pueblo cristiano, para nosotros es muy particular, ¿no? ¿Quién no ha escuchado la parábola del sembrador? ¿Quién nunca la ha escuchado? Siempre la hemos escuchado, ¿cierto? Pero muy pocos las entendemos. Muy pocos comprendemos lo que ella quiere decir. Las parábolas son historias que ilustran una verdad profunda. Eso es una parábola. Cuando Jesús hablaba en un misterio, pero hablaba una verdad muy profunda. ¿Ok? Entonces, a partir de este momento y por algunas semanas, vamos a estar nosotros aprendiendo de las parábolas del Señor. Es el tiempo de comprenderlas. Hoy nos vamos a encontrar con la primera de las parábolas, muy importante. Entonces vamos a leer nuevamente el texto. Yo voy a leer de la Biblia hebrea, por eso suena un poquito diferente, pero ustedes me siguen en sus escrituras, ¿ok? Dice, Mateo 13, 1 al 9. En aquel mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó a la orilla del lago. Pero se reunió una gran multitud alrededor de él, tanta que se subió a un bote y se sentó, mientras la gente se quedó en la orilla. Y les habló muchas cosas por medio de parábolas. Un campesino salió a sembrar sus semillas, y al sembrar algunas semillas cayeron junto al camino, y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras semillas cayeron entre partes rocosas, donde no había mucha tierra. Esta semilla brotó muy pronto, porque la tierra no era profunda. Pero al salir el sol quemó las semillas más jóvenes, y como sus raíces no eran profundas, se secaron. Otras semillas cayeron entre espinos, y los espinos crecieron y las ahogaron. Pero otras cayeron en buena tierra, y dieron buena cosecha, 100 veces, 70 veces y 30 veces de lo que se les había sembrado. Los que tienen oídos, que oigan. Amén. Entonces, cuando Jesús termina de hablar esta primera parte de la parábola del sembrador, hace silencio. Amén. Hace un silencio esperando que la gente que está escuchándolo comprendiera, hubiera comprendido lo que él estaba diciendo. Pero no tuvo esa reacción. Dice que el Señor, al no ver solicitud en sus palabras, al no ver una reacción de lo que él estaba diciendo, dice que se fue y empezó a sanar gente. Dice que empezó a sanar gente que venía, gente lisiada, mendigos, enfermos, mostrando otro tipo de señal para ver si así ellos podían comprender quién era Jesús. Pero ellos no entendieron. Ni siquiera lo entendieron ellos, ni tampoco sus discípulos lo pudieron comprender. Dice que él había usado como ilustración todo lo que ellos practicaban a menudo en ese momento. La mayoría de esas personas eran o pescadores o sembradores. Y él utiliza esta ilustración del sembrador para mostrar la condición de ese pueblo, pero ellos no comprendieron. Dice que ellos les mostró la forma de sembrar, los tiempos que toma, pero aún ni con eso pudieron comprender. ¿Qué quería decir el maestro? ¿Cuál era la intención de esta parábola, de este relato? Dice Marcos 4:10, que cuando ya estaban solo los discípulos con él, se acercaron los discípulos y le preguntaron: Maestro, ¿qué significa esta parábola? Cuéntalo a nosotros. Y Jesús le respondió: ¿ustedes no saben la parábola? Porque leemos como si fuera una historia muy linda, pero Jesús era rabino y era judío, y los judíos hablan fuerte. ¿Acaso ustedes no entienden la parábola? ¿Por qué les hace esta pregunta? ¿Ustedes no entienden esta parábola? Si Jesús la acababa de decir, ¿cómo la podrían comprender? Porque ellos sí habían escuchado esta parábola. Abran sus Biblias en Isaías capítulo 5, versos del 1 al 7. Y mire lo que dice la parábola. Ahora cantaré por mi amado,
el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en la ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta preciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza. Esperaba juicio, y he aquí clamor. Amén. Esta es la parábola de la viña que los discípulos y todos los judíos, fariseos, israelitas escuchaban. Así que cuando Jesús les está hablando de la parábola del sembrador, era algo que ellos escuchaban muy seguido, quizás allá en la sinagoga, ¿cierto? Entonces, ¿por qué a ustedes no conocen la parábola? ¿Por qué no conocen ustedes esta parábola? ¿Cuál es la razón de que ustedes no conozcan esta parábola? Le está preguntando a los discípulos. Dice el Señor: ahora escuchen la parábola, porque a ustedes se les ha concedido que conocer los misterios del reino. Amén. A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino. Y no le está hablando a una multitud que se colgó de los árboles, que se sentó a las orillas del mar. Les está hablando a sus discípulos. A los discípulos se les da a conocer los misterios del reino. Dice: porque al que tiene algo se le dará y tendrá mucho más. Pero al que nada tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque ellos miran y no ven, oyen y no escuchan ni entienden, no comprenden. ¿Ven? No comprenden lo que se les dice. Verso 14 dice: esto es, en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: por más que permanezcan escuchando, nunca entenderán. Por más que permanezcan mirando, nunca percibirán. Porque el corazón de esta gente está entumecido, dice mi versión. Su versión dice: se ha engrosado. ¿Ok? Con sus oídos escasamente oyen, han cerrado sus ojos como para no ver con ellos, ni oír con sus oídos, para no entender con sus corazones y hacer teshuvá. ¿Saben qué es hacer teshuvá? Teshuvá es hacer un retorno a la verdad. Ellos no oyen para no hacer una limpieza de su corazón. No oyen para no volverse al camino de Dios. Dice: y no oyen para que entiendan, para que yo los pueda sanar. Pero ustedes, le dice a los discípulos, bendecidos son sus ojos, porque ellos ven, y sus oídos, porque ellos oyen. Sí, en verdad, les aseguro que muchos profetas y muchos justos quisieron haber visto esto que ustedes están viendo y no lo vieron. Quisieron haber oído esto que ustedes están oyendo y no lo oyeron. Amén. Muchos no tuvieron ese privilegio que tienen ustedes. Les está diciendo Jesús. Daniel, Jeremías, Isaías, Ezequiel, los profetas, no tuvieron el privilegio que tienen ustedes. Ni el mismo Isaías que escribió las profecías. Pero ustedes tienen ese privilegio. Y hoy vamos a descubrir nosotros por qué razón nosotros, sin haber hecho nada, tenemos el privilegio de comprender estos misterios de Dios. ¿Cuántos quieren comprender el misterio de Dios?
¿Cuántos habían entendido la parábola del sembrador? ¿Creen que la entendieron? ¿Creen que con leerla la entendieron? Yo soy complicado. Amén. Esta tablita la hice yo. Ahí está la parábola del sembrador. Y vamos a leer, porque eso fue lo que le dijo Jesús a sus discípulos. Oigan pues la parábola. Y se las voy a narrar y después hacemos la aplicación. Hoy es un sermón muy sencillo, muy bonito, muy práctico. ¿Ok? Dice, las revelaciones de Jesús son enteramente espirituales, para que sean en su práctica enteramente físicas. Todo lo que Jesús habla, lo habla el Espíritu para que usted lo practique en su vida normal. Dice el Señor en Mateo 10:27, lo que yo les digo a ustedes en la oscuridad, háblenlo en la luz, demuéstrenlo. No sean solo oidores de la palabra de Dios, sino hacedores de ella. Dice, en las parábolas están concentrados los misterios del reino, por eso solo lo pueden entender los ciudadanos del reino. Amén. Así que mi oración, mis queridos hermanos, amados, es que ustedes sean ciudadanos del reino. Amén. Que usted tenga la ciudadanía del reino. Para esa mente que piensa que Dios viene a darle la victoria solo porque un día dio o hizo una oración de fe, o vino y se sentó en la iglesia, o creyó que por ser cristiano usted era ciudadano del reino, para usted es esta palabra. ¿Qué dice Jeremías capítulo 29, verso 11? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová Dios, pensamientos de paz y no de mal, para daros a ustedes una esperanza y un futuro eterno. Amén. Lo que nosotros pensamos no necesariamente es el plan de Dios. Los judíos pensaban, los judíos, fariseos y religiosos, esperaban que el Mesías fuera un rey conquistador, que les devolviera a ellos la gloria y que ellos pudieran ser la primera potencia mundial. Pero qué increíble que el Dios Todopoderoso vino a la tierra y se humanó como un simple o humilde, mejor, sembrador. Amén. Esta es la verdad. Por más que peleemos contra nuestras ideas, la misión de Jesús es más como un sembrador que más que como un conquistador. Porque los judíos pensaban que iba a venir un general en jefe. Decían, no, viene uno más poderoso que Miguel. Y resulta que vino el Señor en la humildad de un simple sembrador, de un simple pescador. Les dice, cuando alguno oye la palabra del reino de Jehová, vienen los pájaros y se las comen. Eso lo dice Mateo. Estos son los del camino, los que ustedes están viendo acá arriba. Déjenme les explico esta tabla. Esta es la semilla, ¿ok? Este es el ataque que sufre cuando se siembra la semilla. Esta es la condición de esa semilla. Este es el resultado de la semilla, el fruto y lo que produjo la semilla. ¿Ok? Para que entiendan la tabla. Es como jugar stop. Basta. ¿Ok? Dice que los que cayó junto al camino, vienen las aves del cielo. ¿Ok? Solo les voy a dar este ejemplo para que ustedes vayan leyendo y vayan siguiendo. Dice, los que cayeron junto al camino, vinieron las aves que volaban alrededor y se las comieron. ¿Quiénes son estas aves según la palabra de Dios? Son demonios, son aves inmundas, son los que están alrededor de donde se siembra esta semilla de los que están en el camino. ¿Ok? Y dice la escritura, la semilla es la palabra de Jehová. Los que están junto al sendero, al camino, son los que la oyen, pero Satanás viene y saca el mensaje de sus corazones para evitar que se salven y que confíen en el mensaje. Estos son los del camino. ¿Por qué pasa esto? Porque ellos solo están en el camino.
los invitaron, pero ellos tienen su propia fe, ellos tienen sus propios dioses. Los invitaron a venir, son gente del camino, no tienen nada, y lo poco que se les siembra, vienen los pájaros inmundos, los demonios, y les roba el mensaje que le fue sembrado. Ahí está. Las aves del cielo, la palabra hollada quiere decir pisotear. Así que los mismos demonios pisotean el mensaje que le fue sembrado. ¿Ok? ¿Cuál es el resultado? Que viene el sol y lo quema. Pues no tiene nada adentro. Los va a consumir. No tienen mensaje. No están llenos de nada. No tienen raíz, por tanto no dan fruto. Y eso representa un 1% del mensaje. Que los del camino. Yo espero que ustedes no estén allí. Amén. Dice, porque a ustedes les es dado a conocer los misterios del reino. Es decir, que en la medida que hagamos Shema, saben ustedes que Shema es escuchar y obedecer al profeta que Dios nos va a enviar, que es Jesús, entonces más verdad se nos dará. Pero si nosotros no guardamos las instrucciones de la palabra, si no la comprendemos, dice que se nos quitará incluso la pequeña verdad que nosotros tengamos. Dice, incluso aquella verdad que una vez tuvimos, se nos quitará. Ese fue el que está sembrado junto al camino. El que fue sembrado junto a pedregales, entre piedras, dice, otras semillas cayeron entre partes rocosas, donde no había mucha tierra. Esta semilla brotó muy pronto, porque la tierra no era profunda, pero al salir el sol, quemó las plantas más jóvenes, dice mi versión. Dice, quemó las plantas más jóvenes, las que no maduraron, las que no estaban maduras. Y como sus raíces no eran profundas, se secaron. Ahí está la tablita. Pedregales, la aflicción y la persecución por la palabra. Mira lo que dice Marcos en explicación a esta parábola. Dice en Marcos 4, 16, 17. Estos son los que oyen el mensaje alegremente y lo aceptan de inmediato, pero no tienen raíz en sí mismo. Se mantienen firmes por un poco tiempo, y cuando se levanta la tribulación o la persecución por causa del mensaje, inmediatamente desmayan. Lucas dice en 8:13, dice, confían por un tiempo, pero cuando viene la prueba, apostatan. Estos oyen el mensaje muy contentos. ¡Ay, qué lindo! Ya recibí al Señor. Pero cuando viene la prueba, flaquean. Entonces, estas semillas que cayeron entre pedregales son los que se emocionan muy fácilmente y se alegran de ser parte del pueblo de Dios, pero cuando viene la prueba desmayan, apostatan. ¿Saben cuál es el significado de la palabra apostatar? Es abandonar su fe para seguir a otra diferente, ¿cierto? Para seguir otra cosa más fácil. No, ser hijo de Dios es muy difícil, es mucha responsabilidad. Entonces abandonan el camino de Dios para seguir un camino diferente. Eso es apostatar. Dice, para seguir un camino más fácil, y lo fácil es peligro inminente. Amén. Lo fácil es peligro inminente. El problema es el pedregoso lugar donde se sembró. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir un pedregoso lugar? Es un ambiente totalmente tolerable. ¿Ok? Un ambiente donde se permite todo, donde se tolera todo. Ahorita hay un demonio tremendo allá afuera que se llama el Dios tolerancia. Todo lo toleran. Hasta ahora estábamos leyendo en la mañana. A los seres humanos les están poniendo hígados de cerdo. Se está tolerando esto terrible. Entonces dice, por ser tolerantes, los que permiten todo, dice que no profundiza ninguna raíz. Esto es un corazón emocional, un corazón inmaduro que es llevado por cualquier viento de doctrina. Por todo lo que le dicen, por ahí se va.
son emocionales. Amén. ¿Cómo vamos hasta ahí? Pedregales, aflicción por la persecución de la palabra, no tienen un carácter firme, son inmaduros. Viene una pruebita así de pequeña y salen corriendo. Por eso se llama prueba. Se ahogan a ellos mismos. Aquí no vienen los pájaros, los diablos, los demonios. Aquí ellos mismos ahogan la palabra. Porque se llenan de temor, no tienen raíces, no son firmes, no tienen carácter. No tenía humedad ni raíz en sí, por lo tanto, su fruto es de 30%. Sin embargo, dan fruto, mire, 30%. El que fue sembrado entre espinos. Dice Mateo 13:7. Otras semillas cayeron entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Lucas da la explicación. Lucas 8:14 dice: en cuanto a los que caen en los abrojos, en los espinos, son los que oyen, pero a lo largo de su caminar son ahogados por las preocupaciones y el amor a las riquezas y los placeres de la vida. De modo que su fruto nunca madura, no producen grano alguno. Esos son los de los espinos. Son ahogados por las preocupaciones y el amor a las riquezas y los placeres de la vida. Pero alguna vez recibieron el Evangelio de Dios, fue sembrada la semilla. Déjenme, para que tengan una comprensión más amplia, decirles qué significa espino. Espino es un árbol de unos 4 a 6 metros de altura. Imagínense que se siembra una semilla de trigo y el trigo da esta altura, ¿cierto? Cuando se está segando el trigo es más o menos de esta altura. Y los espinos son de 4 y 6 metros. Dicen, tienen ramas espinosas, hojas lampiñas y aserradas, flores blancas, olorosas, con un fruto en forma de ovoide. Es revestido de piel tierna y rojiza, que encierra una pulpa dulce y 2 huesecillos casi esféricos. Esa es lo que tiene adentro. Su madera es dura, la corteza se emplea en tintorería y como curtiente. Estos son los que nacen junto a la semilla, espinos. Hay otra parábola que es el trigo y la cizaña, ¿cierto? Pero acá nos dan una descripción bien grande. Dice, estos espinos, no las semillas, sino los espinos, sí dan fruto. Son más grandes, más corpulentos. Dice, estos sí dan fruto, pero su fruto es muy gustoso a la vista. ¿A usted no le recuerda eso? Algo. Que el fruto de estos espinos es gustoso a la vista. ¿Se acuerdan del jardín del Edén? Que allá era muy gustoso a la vista, pero Dios les había dicho, no, coman de todo menos de ese. Pero como era tan gustoso a la vista, ¿qué les trajo ese fruto? Muerte. ¿Ok? Entonces dice, estos gigantes de 6 metros de altura ahogan las semillas que cayeron allí. Pero estos gigantes también tienen nombre, porque Lucas dice que son las preocupaciones, que son el amor a las riquezas y que son los placeres de la vida. Y esto ahoga a esa semilla que recibió el Evangelio con gozo, que caminaron por un tiempo, pero en el caminar de ese tiempo los gigantes vinieron ahogando esta semilla. Ahí está, 70%. ¿Cuántas semillas se pierden en la iglesia por los afanes del mundo? ¿Cuántas personas que un día vinieron, recibieron el Evangelio, abandonaron la iglesia por los afanes del mundo? Por unas horitas más de trabajo. Ahí están. ¿Sembrados dónde? Entre espinos. Bendito Dios. ¿Saben, hermanos, cuántas personas hay en el mundo? Artistas, maestros, profesores universitarios, enseñando en el mundo cuando nacieron dentro de las iglesias. Artistas,
Otra de las noticias que leí, un artista salió vestido como un diablo, con patas de cabra, reggaetonero, y lo digo con nombre propio, Bad Bunny, nacido en un hogar cristiano. Y ahora su talento, el que poco que tiene, se lo da al mundo. Y en otras ocasiones hemos hablado aquí, Whitney Houston, Elvis Presley. Elvis Presley formó su voz en una iglesia bautista. ¿Se dan de cuenta cuánta semilla por los afanes del mundo, por las riquezas del mundo? Y no nos vayamos a esos niveles tan altos. Vayámonos a estas personas que dejan el camino de Dios por irse a ganarse en 3 pesos más. Amén. Por ser famosos. Bendito Dios. Pero gracias a Dios que otras semillas cayeron en buena tierra. Amén. Gracias a Dios por esas semillas. En tierra rica y fértil. Dice Mateo 13, 8, 9. Dieron buena cosecha 100 veces, 70 veces o 30 veces de lo que se les había sembrado. Y los que tengan oído para oír, que oigan. Dice que estos oyen el mensaje, lo aceptan, dan fruto, se agarran de él con un corazón bueno, comprensivo, receptivo, y por perseverar dan una cosecha abundante. Los que cayeron en buena tierra son los que van a perseverar hasta el fin. Amén. 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 Gloria a Dios. Los que caen en la buena tierra son los que perseveran, los que pelean. Gloria a Dios. Amén. Dice, son también los que llevan la cruz de los demás. Son también los que corren la milla extra por amor a Jesús y por amor a los que están allá afuera perdidos. Estos son los de la buena tierra. Ahí están los de la buena tierra. Oyen y comprenden la palabra. Tienen un propósito eterno, conocen el plan de Dios, conocen el plan de salvación, conocen su vida, saben cuál es su fin, porque no tenemos fin. Amén. Dan fruto y cubren los frutos de las otras semillas. Amén. ¿Se dan de cuenta de esa palabra? Cubren lo que los otros no hicieron. Por eso el Señor dice, el que tiene oídos, oiga. La semilla que cae en buena tierra da el 100% por uno. Es decir, que los que no hacen lo que no hacen las otras semillas porque se murieron, se fueron o prefirieron el mundo, lo asumen estas semillas. Y por eso ustedes y yo estamos aquí. Amén. Aleluya. Orando por aquellos que abandonaron el barco antes de llegar a la ribera. Amén. Por eso dice la Escritura, que al que tiene se le dará y se le dará más. Pero esto traerá más responsabilidad. Y a veces nos agobiamos. Pero ¿saben qué, hermanos? Nuestra paga será más. Amén. Porque se te van a dar 10 ciudades para manejar. Eso tiene que ver con la otra parábola. Al que tiene se le dará más. Pero al que no tiene, aún lo poco que tiene, se le quitará. Amén. Bendito Dios. Marcos 13, 21 al 23 dice, también les dijo, ¿acaso se trae a la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿Se trae una luz para esconderla? No. No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Todo tiene que salir a la luz. Amén. Y este es el propósito de esta parábola. Que la condición del pueblo que estaba escuchando a Jesús entendiera que no comprendían las palabras de Dios. Por la gracia del Espíritu Santo, hoy podemos comprender y hacer hasta estas tablas. Miren qué linda me quedó. Amén. Pero qué tremendo que todo tenga que salir a la luz. Muchas veces nosotros pensamos que lo que saldrá a la luz es lo que nos avergüenza.
de aquellos pecados que tenemos por allá ocultos, eso va a salir a la luz. ¿Saben una cosa? Dios no avergüenza. Dios no avergüenza a nadie. Pero sus mismas obras, si no se arrepienten, sus obras, sus manos, hará manifiesto y los pondrán en vergüenza. Pero si usted se arrepiente de sus pecados, de sus faltas, Dios te limpia de todo pecado. Amén. Amén. Si no te arrepientes, en algún momento de tu vida saldrá la luz. No hay nada oculto delante de Dios. Y Dios te da tiempo para que te arrepientas. Pero si no te arrepientes, en algún momento tu misma obra te va a desenmascarar. Y ese es el propósito de la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar. Y unas semillas cayeron entre el camino, otras cayeron entre pedregales, otras cayeron entre espinos, ¿cierto? Pero de ahí tiene que salir a la luz. Les voy a dar la ilustración con otra parábola. Amén. Yo soy un ser humano como ustedes, pero hay cosas dentro de mí que tienen que salir a la luz. Amén. Yo incluso no conozco cosas de las que yo tengo dentro de mi corazón porque están allá ocultas, pero Dios las va a sacar a la luz, y cuando salgan a la luz van a ser evidentes para nosotros. Amén. Ustedes ven allá en la esquina está mi hijo. Amén. Gracias a Dios porque Él está acá. Amén. Denle un aplauso al Señor. Pero cuando yo lo veo a Él, yo vi algo tremendo, y lo vi en esta semana. Porque yo vi a un joven tímido, un joven totalmente asustado, parecía un pollito esos chiquitos cuando lo ponen por allá en un rincón, con algo totalmente diferente, triste por un lado, alegre por el otro, y era algo que yo tenía un temor dentro de mí, el poder afrontarlo. Hablaba yo con mi psicóloga de cabecera y me decía, tiene que darle tiempo, tiene que tener paciencia. Y cuando yo pude observar que mi hijo estaba acá, entendí que Dios había traído a la luz algo que estaba oculto dentro de mí. Tu temor, eres frágil, todavía estás caminando. Esa es la luz. Eso lo tenías tú adentro, pero tenías que verlo para poder comprender. Cuando veo a mi esposa refleja lo que yo tengo dentro de mí. Cuando se enoja, cuando me grita, cuando ella está reflejando algo que yo tengo adentro. Lo mismo cuando a ella le sucede esto. Yo tengo un carácter fuerte, pero lo que ella tiene que percibir y comprender es que ese carácter le pertenece a ella, porque los dos somos uno. Amén. Y serás una sola carne, dijo el Señor. Entonces lo que ella es representa lo que yo tengo oculto. Cuando yo estoy en desacuerdo con mi esposa, cuando la critico, me estoy criticando a mí mismo. Dijo Pablo, nadie puede aborrecer su propio cuerpo. Y resulta que nuestros hijos, la persona que está a nuestro alrededor, demuestra lo que yo tengo dentro, lo que yo soy. Cuando yo veo que ellos se comportan groseramente, es porque yo soy grosero. Porque algo Dios me está mostrando para que yo lo juzgue, para que yo alimente esto, para que yo lo haga crecer. Es una planta. Hasta ahora llegó. Necesita comprender primeramente el camino de Dios, porque el día de mañana se lo va a enseñar a sus propios hijos. Necesita que lo rieguen, necesita que lo instruyan. Y yo no comprendía esto. Ese temor lo tenía yo acá adentro. Y lo vi y lo viví cuando él llegó. Yo a mi esposa llegamos al punto de decir, ¿sabes qué? No podemos vivir juntos. Usted está loca, yo estoy loco. Nos decíamos locos el uno al otro. O sea, ¿quién era el que estaba loco? Pues los dos. Hasta que comprendimos que realmente teníamos que pelear con algo que estaba dentro de nosotros. Amén. Para eso es la parábola del sembrador.
Dice, la parábola del sembrador es la condición de cada persona que estaba alrededor de la barca de Jesús. Amén. Algunos le prestaron atención. Otros decían, wow, qué sabiduría, mire, qué tremendo maestro. Pero nadie lo comprendía, ni siquiera sus mismos discípulos lo comprendían. Por eso es la explicación, por eso es la misericordia de Dios. Mire, si no tuviéramos un Dios misericordioso, Dios cierra su boca y dice ya, que se queden con la incógnita, pero Dios nos da la explicación. Amén. Pregunta: ¿cuánto porcentaje ha producido la palabra que hemos oído de parte de Dios en su vida? No me contesten. ¿Cuánto porcentaje ha producido, ha dado fruto de la palabra de Dios que Dios sembró en usted? Mire esa tabla. Usted tiene 4 categorías. Ubíquese ya. Quizás alguien está en el camino, o en pedregales, o en espinos, o es buena tierra. Gloria a Dios. Amén. ¿O cuál será nuestra excusa? No, es que yo antes no comprendía la parábola. Esto es algo muy profundo, sí, pero es para los habitantes del reino. Eso mismo decían los discípulos. No, es que nosotros no hemos... Maestro, explícanos la palabra. Dice, pero ¿cómo que no la puedes entender si te la explicaron desde Isaías? No entienden, no comprenden porque ustedes no comprenden mis palabras. Su corazón se ha engrosado. Muchos están allá entre pedregales, otros entre espinos, otros al camino que ni siquiera les importa lo que yo estoy diciendo. Ellos conocían la parábola, pero ¿qué había pasado? Les había entrado por aquí y les había salido por acá. Eran simplemente oidores de historias. Y hoy mucha iglesia es oidora de historia. Dice Santiago, son simplemente oidores, pero no hacedores de la palabra. No practicantes de la palabra. Por eso dice el Señor, el que tenga oídos para oír, oiga lo que la parábola dice, porque esto es para los del reino. Amén. ¿Quieren ustedes saber cuál es la conclusión de la parábola? Amén. Porque yo les di la explicación teológica. Y todo esto fue simplemente para decirles 4 o 5 palabras. ¿Las quieren escuchar? Amén. ¿Prepararon su tierra? Porque el sembrador salió a sembrar. Amén. Dice, el sembrador es Jehová Dios quien lanza toda semilla. Y la lanza de tal manera, nuestro amado Dios, que la lanza con algo que mucha gente le falta: fe. Él lanza semillas. Y Él es Jehová Dios, el Dios todopoderoso, el Dios creador del cielo y de la tierra. Y Él no se equivoca, ni la lanza mal. Amén. Él espera que cada semilla caiga donde caiga. Caiga en el camino, caiga entre pedregales, caiga entre espinos, den fruto. Cada semilla tiene que dar fruto. Amén. No importa dónde caigan. No importa si tiene que vivir con los pájaros revoloteándole, o si están muy fuertes las piedras, o si los espinos la están agobiando. A Él no le importa. ¿Por qué? Porque Él salió a sembrar. Y Él sembró la semilla. Amén. ¿Quién puede conocer esa tierra que nosotros tenemos? Los surcos retorcidos de nuestro corazón. ¿Quién puede conocer nuestro corazón sino Él? Porque ni siquiera nosotros mismos conocemos nuestro corazón. Aún hay cosas que tienen que salir a la luz, pero Él sabe que nosotros tenemos un corazón de camino, un corazón de piedra, un corazón lleno de espinos, lleno de problemas, un corazón de mármol, así como cantábamos ahora en la mañana. ¿Quién puede saber
si nuestro corazón es un corazón duro de cerviz, Él lo sabe. Y sin embargo, el sembrador salió a sembrar. Amén. Lo cierto es que independientemente de lo cual sea su corazón, porque eso es de cada persona, si usted tiene un corazón de espinos, usted lo sabe, usted ya se miró en esa tabla, o de piedra o de camino. Por ese corazón, esta intrusa llamada semilla del Evangelio penetró a su corazón. Aleluya. No sé cómo, pero se metió a su corazón. Amén. 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 Al sembrador jamás le importó dónde tú naciste. Yo quería ser noruego, dinamarqués, suizo, sueco, perdón, israelí, pero yo nací en Colombia. Y a mi Creador no le importó dónde yo nací. Él salió a sembrar. Y nací entre espinos, entre pedregales y junto al camino, porque por años peleé contra la palabra de Dios. Pero cuando vino el tiempo, esa semilla germinó. Hacía falta la palabra de Dios para hacerla brotar. Amén. Él solo sembró. Algunos con sus corazones duros como la piedra o ahogados entre espinos vinieron a ser vencedores por una sola razón. Porque la palabra de Dios jamás vuelve vacía. Jamás volverá vacía. Bienaventurados somos porque Él puso sus ojos sobre nosotros. Y ahora podemos ver, oír y sentir cuando estábamos muertos. Ahora podemos ver y sentir. Él nos dio vida juntamente con el Señor. Amén. Ahora podemos decir, como decíamos el miércoles pasado, ¿quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de Gloria. Amén. Jehová el fuerte y el valiente, Él es el Rey de Gloria. Pero antes no podía. Antes no podía. Dice, el diablo solo puede robarte un 1% de la semilla. Y aún con ese 1%, de ahí salen vencedores. De ese 1%. Amén. Quizás en algún momento pensamos que los que cayeron entre el camino, los pedregales y los espinos ya no sirvieron, ¿cierto? Porque cuando leemos la parábola decimos, no, pues es que los que cayeron en el camino no hicieron nada, los de pedregales tampoco tuvieron nada de fruto y los de espinos tampoco tuvieron fruto. Entonces la semilla se perdió. Y no se perdió, hermanos. En algún momento van a nacer. En algún momento van a resurgir. Pero hace falta una sola cosa. Dijo Pablo a su audiencia. Estaban peleando porque uno eran de Apolos y otros de Pablo. ¿Cierto? Porque Apolos enseñaba y también Pablo. Y la gente estaba dividida. Y él le dijo, mire, ¿por qué pelean? Si Apolos regó y Pablo sembró, eso no es nada. El que da el crecimiento lo da Dios. El Espíritu Santo es el que va a venir a esa semilla que está incrustada en un corazón pedregoso, en un corazón de espinos, y la va a hacer salir, le va a dar vida. Hay que regarla. Usted viene a la iglesia para regar la semilla que fue sembrada una vez en su vida. ¿A usted lo sacaron de dónde? ¿De entre las piedras? ¿De entre los espinos? A mí me sacaron de allí. Yo no fui buena tierra, porque por mucho tiempo peleé contra la palabra de Dios. Pero en algún momento alguien sembró esa semilla. ¿Saben quién fue ese alguien? Jehová Dios. Desde la fundación del mundo sembró y sembró y sembró. Y por eso ustedes están aquí. Amén.
De allí saliste para vencer. Ese es el lugar de donde te tocó nacer a ti. Amén. No, yo no quería nacer en Chile, pero naciste allí y venciste allí. ¿Tu vida empezó en el Ecuador? Sí, naciste allí como ser humano, pero venciste allí. Cuando tú naciste para Cristo, para Dios, venciste al diablo, a ese 1%. No importa de dónde vengas. Nuestra ciudadanía no es terrenal, es celestial. Amén. Eres tan valioso, tú que naciste entre pedregales o entre espinos, como los que nacieron en buena tierra. Esta es la misericordia de Dios. ¿Saben por qué? Porque vamos a recibir el mismo pago. La salvación, la corona de la vida. Ese es el pago. No importa dónde naciste, de dónde te sacaron. Si eres buena tierra, pues tu recompensa se verá en las obras. Te darán más, pero serás responsable de más. ¿Pensabas que era de otra manera? ¿Pensaban ustedes que la parábola del sembrador era de otra forma? ¿Se dan de cuenta el misterio de Dios? Y yo les soy sincero, yo solamente toqué la puntita del iceberg, la puntita de la montaña. Y si nosotros seguimos ahondando en la palabra de Dios, nos vamos a encontrar con cosas maravillosas, eternas, espirituales. El Maestro tiene un plan diferente para nosotros. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, pensamientos que tienen esperanza, que tienen vida eterna, que jamás cesan. No son los pensamientos del mundo. Quizás estás acá. ¿Cuántos se encontraron aquí? Alcen su manita. En una de estas categorías. Amén. Gloria a Dios por eso. Porque es el reflejo de lo que es la iglesia. Es lo que Cristo quiere de su iglesia. Que comprendamos, que reflexionemos, que entendamos que el plan de Dios es eterno. Amén. Que no importa por qué situación estemos pasando, que no importa por qué o dónde nacimos, nadie nos puede menospreciar porque somos ciudadanos del reino. Si alguien te ve por tu apariencia, está equivocado. Porque yo veo ángeles, yo veo maravillosas cosas en ustedes, talentos, inteligencia, cosas para darle al reino, para que ustedes den fruto y fruto en abundancia. Pero necesitamos comprender a lo que Dios nos ha llamado. Amén. Dice el Salmo 51, del verso 2 en adelante, dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y en el verso 7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Amén. Amén. Póngase de pie, vamos a meditar. Reflexione en lo que nosotros hemos aprendido hoy de parte del Señor. Que esto no entre por acá, ni salga por acá, sino que entre y pueda atesorarse en su corazón. Amén. Mire a sus hijos, mire a su familia, mire a su esposo y vea el reflejo de su corazón. ¿Qué hay que cambiar? Ustedes y el Señor lo saben. Amén. Jehová Dios, Padre Celestial, gracias Señor, gracias Padre Santo, porque tú eres grande y maravilloso, Padre. Gracias porque tú nos pusiste esa semilla y no importa dónde hayamos caído, Padre, en pedregal, en el camino, en buena tierra, Padre, pero ayúdanos a florecer. Ayúdanos a servirte, Padre Santo. Ayúdanos a explotar este talento, Padre Santo, para utilizarlo para tu obra, Señor. Ayúdanos
a engrandecer tu nombre, que donde quiera que vayamos, que vaya el Espíritu Santo, Padre Santo, por nosotros. Jehová Dios, gracias por este servicio. Gracias por tu palabra, Padre Santo. Jehová Dios, ahora nos vamos de acá, pero no nos vamos de tu presencia, Jehová Dios. Ayuda que donde quiera que estemos, pues con nosotros. Que no nos olvidemos de ti al salir de estas puertas. Que siempre te tendremos aquí como número uno en nuestras vidas, Padre Santo. Ayuda a nuestras familias. Ayúdanos en todo lo que ha de venir en esta nueva semana, Padre Santo. Todo esto te lo pongo en tus manos. En el santo nombre de Dios Jesús. Amén. Amén, amén. El Señor me puso en el corazón recordar a estos que fueron buena tierra y que se esforzaron para que ustedes y yo estuviéramos acá, para que ustedes hubieran podido recibir ese riego y ese amparo del Espíritu, y con sus palabras, con sus oraciones, con su amor, aunque no los conocíamos, se acercaron a nosotros e intercedieron por nosotros delante de Dios. Amén. A esos que fueron buena tierra y que lo siguen siendo unos para los otros, los recordamos con mucho cariño porque es de parte del Señor. Amén. Y yo lo quisiera recordar y que ustedes me acompañaran con este corito del Ejército de Salvación. En algún momento alguien oró por mí. Yo estaba distraído. Muchas cosas pasaron por mi mente, por mi corazón, pero en algún momento un hermoso ángel de Dios se acercó y oró por mí. Amén.